Dios les bendiga, hermanos, bendiciones a todos en esta tarde. Sean muy cordialmente bienvenidos. Desde aquí, desde casa, estamos para bendecir, para exaltar el nombre de nuestro Señor, para darle gracias a nuestro Rey. Es un placer en este día poder estar aquí compartiendo la palabra de Dios. Sin duda alguna, el Señor nos da la oportunidad de poder traer en estos tiempos mucha palabra, poder estudiar. El Señor verdaderamente es impresionante cómo tenemos el tiempo de poder estudiar, de poder buscar la revelación de la palabra de Dios, cosa que de verdad no la teníamos, ¿verdad? Estábamos siempre muy ocupados, pero estos últimos tiempos, al estudiar la palabra de Dios, a buscar cada revelación, al entrar más en la búsqueda con Dios, nos damos cuenta que es impresionante, impresionante cómo, hermanos, el Señor se glorifica, cómo el Señor es un Dios de tiempos, es un Dios perfecto, cómo eventualmente se ha ido, cada profecía eventualmente eh, um, se ha ido cumpliendo, y lo vemos a través de la luz de la palabra de Dios. Verdaderamente es impresionante cómo la palabra de Dios proféticamente se va cumpliendo a través de los años, a través de los tiempos, y hoy nos encontramos en un tiempo específico, en un tiempo muy importante en el cual nosotros como hijos de Dios tenemos que ser entendidos, sabios, comprender lo que está sucediendo. Hay mucha información en el Internet, demasiada, tanto así que ya no se sabe qué creer. Se habla de conspiraciones, se habla de guerras, se habla de que un país contra otro país por cuestiones económicas, otros, sea como sea, de la forma como usted tal vez lo pueda ver, o de la forma tal vez como lo expresen en las noticias o a nivel mundial o lo que la gente pueda decir, independientemente de eso, tenemos una información clara en la palabra de Dios. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que saber que este es un tiempo específico para nosotros. Este es un tiempo importantísimo para la iglesia, donde la iglesia de Dios puede tomar el tiempo para saber a través de la palabra de Dios lo que está aconteciendo. Así que sea muy meticuloso al momento de escuchar, al momento de entender. Cada país, cada gobierno siempre, siempre hacen cosas que el pueblo no sabe. Eso es claro, ¿verdad? Todo el mundo sabemos, esto no es algo de hoy, esto es algo siempre que en medio de la crisis siempre hay alguien que va a tener beneficios, y ciertamente no siempre es el pueblo. Así que por ese lado estamos viendo lo que está aconteciendo, pero tenemos que alinear eso que está sucediendo, alinearlo a la palabra de Dios. Amén. Es por eso que hemos estado empezando a estudiar, hemos empezado a estudiar en el libro de Daniel, más específicamente a partir del capítulo 9, versículo 24 en adelante, donde ciertamente la palabra de Dios nos está trayendo a través del profeta Daniel, nos está trayendo una información importantísima, importantísima, cosas que ciertamente ya han sucedido, que ya han pasado, que hay información importantísima que podemos encontrar, que podemos ver a través de los años en la historia. Podemos encontrar mucha historia, cosas que han sucedido, que han sido verídicas, que son reales, que no las podemos negar, pero que están plasmadas en la historia del ser humano. Ustedes saben muy bien, han habido dos guerras mundiales en las cuales se han visto incluidos diferentes países, de los cuales tenemos relatos verídicos, cosas que han sucedido de verdad, que no podemos negarlas. Les hablé el día de ayer que una fecha importante a nosotros retener es 1948, 14 de mayo, donde el pueblo judío adquiere la tierra de Israel como país. Es en ese momento
donde ellos pueden tener, donde ellos han podido adquirir esa tierra. 1948, 14 de mayo, es una fecha crucial, profética, de la cual la palabra de Dios nos la habla. Entonces, para discernir estos tiempos, para discernir estos momentos que estamos viviendo, es importante alinearnos a la palabra de Dios. Hay mucho miedo, hay mucho pánico, hay mucho temor en medio de las personas, pero tenemos que saber que el Señor ya ha vencido. Recuerde, hay unas palabras hermosas que hace poco las aprendí a través de una hermana. Estamos en guerra, sí, pero esa guerra ya fue ganada. ¿Se da cuenta? Estamos en guerra, estamos en un tiempo así de guerra, la palabra de Dios nos la dice, pero esa guerra ya fue ganada por el Señor Jesucristo. Es en Jesucristo en quien hemos ganado y hemos tenido la victoria. Pero si usted y yo caminamos en obediencia. Así que permítame por un instante a todos mis hermanos que están aquí listos para aprender, vamos a hacer una oración dándole gracias a Dios. Recuerde, estaré transmitiendo de 5 a 6 de la tarde para que a las 7 el anciano pueda tener su tiempo de estudio con todos nosotros y al igual que podamos aprender también lo que es ser un discípulo del Señor. Amén. Dios los bendiga. Así que vamos a orar para empezar. Padre de la gloria, Señor, en esta tarde estamos delante de tu presencia con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, nuestra alma, Espíritu Santo de Dios. Nos presentamos delante de ti, Señor. Sabemos, Padre Celestial, que en ti se encuentra, Señor, la respuesta y la solución. Estamos viviendo estos momentos caóticos, estos tiempos difíciles, estos momentos impresionantes en la historia de la humanidad, donde se está marcando muchas cosas en este siglo XXI, Señor amado Dios, se están marcando infinidad de cosas, Padre, que ya han sido profetizadas hace mucho tiempo atrás, de las cuales, Espíritu Santo de Dios, te pedimos que nos sigas revelando, que nos sigas instruyendo, que nos sigas guiando, que nos sigas llevando en tu camino. Rey de la gloria, exponemos nuestras manos delante de ti, nuestro corazón, nuestra mente, para que tú lo limpies, para que tu Espíritu Santo de Dios despejes nuestra mente, para que tu Espíritu Santo de Dios tomes el control de nuestra vida, de nuestros corazones, para que podamos de esta manera aprender a través de tu preciosa palabra. Gracias te damos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Aquí estamos una vez más. Un fuerte abrazo, bendiciones a todos mis hermanos que se acaban de conectar de aquí desde casa. Es un gusto poder compartir la palabra de Dios, poder traer un tiempo de revelación a través de la palabra del Señor. Y bueno, vamos a entrar en materia, amén, que no tenemos mucho tiempo que perder. Así que ayer hablamos de 7 puntos importantes, de los cuales en el libro de Daniel, por favor, venga al libro de Daniel, capítulo 9. Cuando usted tenga el libro de Daniel, capítulo 9, vaya al versículo 24. Es importante entender que este capítulo, el autor, que es el profeta Daniel, lo divide en 2 partes importantes, cruciales. Todo el enfoque de este capítulo, de este capítulo y de este libro es un enfoque profético y a su misma vez de un tiempo específico también, que sería un tiempo futuro. Entonces, el enfoque del libro de Daniel no era solamente el momento que él estaba viviendo, sino que el Señor le había revelado claramente lo que iba de acontecer. Y es allí donde queremos enfocarnos, en este enfoque más bien profético, donde el profeta Daniel recibe la revelación de las cosas que van a acontecer y cómo van a suceder, ¿verdad? Ahora, el día de ayer les hablé claramente. Yo creo, yo vivo para el Dios de Israel. Es importante entender esto. Una cosa es nuestro Dios, amado Dios, y otra cosa muy diferente, podemos decirlo así, es el pueblo de Israel. Pero tenemos que tener en cuenta que lo que va a acontecer allí
es importante porque tiene de suma importancia. ¿Por qué? Porque nosotros los hijos de Dios tenemos que saber el tiempo en que vivimos. ¿Y cómo conocemos el tiempo? Pues el tiempo de Dios lo podemos ver muy claramente en los acontecimientos en la nación y el pueblo de Israel. No me quiero enfocar tanto en el pueblo, pero quiero enfocarme en el Dios maravilloso de ese pueblo. Amén. Sí, para que no me vayan a malinterpretar, quiero hacer entender eso. Porque la palabra de Dios, durante todo el Antiguo Testamento, parte del Nuevo Testamento, sucede ¿dónde? En la nación de Israel, en el pueblo de Israel. Así que no solamente eso, hay profecías que concuerdan, no solamente con el pueblo de Israel, pero que tienen que ver directamente con nosotros, los hijos de Dios en este tiempo actual. Así que es importante tener en cuenta estos puntos para poder aprender. Digo yo, y dice la palabra de Dios, todo lo que acontece en Israel tiene que ver con el desarrollo profético del pueblo de Dios. Entonces, es muy importante saber y tener en cuenta que todo lo que acontece allí tiene que ver también y está escrito en la palabra de Dios y tiene que ver con lo que sucede actualmente y con nosotros. Sabemos que el pueblo de Israel tiene todo el anhelo, todo el deseo de construir el tercer templo. Tienen todo listo, tienen todo preparado. Lo único que les falta es poder obtener el territorio donde se encuentra la cúpula, la mezquita de la roca, que se ve en Jerusalén. Y es importante retener esto. Todo lo que acontezca allí en Jerusalén ya está escrito. Yo les decía ayer, es importante entender como hijos de Dios que el fin del mundo ya está determinado por Dios. Ya está escrito, eso es historia. Sabemos a través de la palabra de Dios lo que va a acontecer. Sabemos a través de la palabra de Dios van a surgir sucesos importantísimos que van a determinar el fin de los tiempos. Todo eso, hermanos, está en la palabra de Dios. Por eso nosotros nos guiamos a través de la palabra de Dios. No hay otro libro profético, no hay otra clase de libro del cual nosotros querramos buscar información. No, tenemos la palabra de Dios de la cual es nuestra guía. Así que ayer hablamos de 7 puntos determinantes de los cuales se mencionan en el capítulo 9, versículo 24. ¿Qué dice el versículo 24 del capítulo 9? 60 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación. Primera cosa, terminar la prevaricación. Segundo, poner fin al pecado. Tercero, expiar la iniquidad. Cuarto, traer justicia perdurable. Quinto, sellar la visión y la profecía. Y sexto, ungir al santo de los santos. Una cosa es sellar la visión, otra es sellar la profecía. Ahora, viendo nosotros este tiempo, viendo ayer estos 7 puntos y desglosando punto por punto, viendo lo que significa prevaricación. Recuerda que hablamos, el significado de prevaricación en la palabra de Dios nos da como respuesta alguien que sabe hacer lo bueno y no lo hace, pero que además hace totalmente lo contrario a lo que sabe que tiene que hacer. Impresionante, ¿verdad? Esto yo pienso que cada uno de nosotros lo hemos vivido. Momentos donde sabemos lo correcto hacer, pero la carne es más fuerte y vamos en contra de la palabra de Dios y de esta manera desobedeciendo a la palabra del Señor. Si a usted no le ha pasado, gloria a Dios, pero a mí ciertamente me ha pasado y he cometido ciertos errores de esta manera. Así que, otra parte importante, la prevaricación se da un ejemplo muy breve y muy conciso. Usted sabe que un juez está autorizado para ciertamente dar un veredicto en contra de una persona que se le inculpa de algo, ¿cierto? ¿Verdad? Entonces, prevaricación es, por ejemplo, un juez que en lugar de dar un veredicto correcto, sabiendo que es correcto,
se deja comprar, compra su dignidad, le compra su dignidad y es de este motivo que da un veredicto falso, sabiendo lo correcto hacer. Entonces, ayer hablábamos claramente y concluyendo con el anciano que los errores más grandes que comete el pueblo es muchas veces, y lo señalo, y lo digo con sinceridad y con amor para podernos arrepentir, muchas veces esos errores vienen de los mismos pastores, de los mismos evangelistas, de aquellos mismos que dirigen al pueblo. Porque recuerde algo, cuando uno enseña una verdad mal explicada, o cuando tú enseñas una verdad mal enseñada, cuando tú enseñas una verdad que en realidad es una mentira, es lo que la persona va a adquirir. Y no solamente eso, en los últimos tiempos de la iglesia y en el mundo ha surgido un abuso de autoridad. Toda persona que se encuentra en un rango de autoridad delegada por Dios tiene la capacidad o tiene el interés de defender el reino de Dios y no sus propios intereses. Pero aquí podemos ver, lamentablemente, que ha sido el problema más grave del hombre a nivel de toda la historia: abuso de autoridad. Usted sabe, hermanos, claramente la palabra de Dios nos enseña y que durante los reinados de los reyes que estaban puestos como reyes en Israel, después en Judá, después en Israel, en el reino del norte, en el reino del sur, muchos hicieron lo malo delante de Dios y fueron cortados. Porque el hombre que no ejerce una autoridad según la palabra de Dios, se tiene tendencia grave a equivocarse. Un hombre que no ejerce autoridad según la palabra de Dios nunca va a ser un hombre que pueda reinar o que pueda ejercer lo que Dios le ha dado en integridad. Un hombre o una mujer que ejerzan autoridad delegada por Dios y le da más ímpetu a su propia persona, sabemos que en el hombre no hay nada bueno. Sabemos que en el ser humano, lastimosamente, una persona que no conoce a Dios siempre tiene graves falencias. ¿Por qué? Porque hay un Señor y ese Señor o bien es Dios, o bien es el diablo, o bien es Satanás. No hay otra opción fuera de esto. Así que es importante entender que siempre, desde el principio de que Dios crea al hombre, vemos la grave falencia del hombre de ejercer la autoridad según la palabra de Dios. Mas todos aquellos hombres y mujeres de Dios que han ejercido una autoridad delegada por el Señor, estando en un lugar de honorable que Dios lo ha puesto, y si hace las cosas para el reino de Dios, podemos ver, hermanos, así es, cuando enseñamos una doctrina que no tiene nada que ver, claro que sí. Son todos estos puntos de los cuales nosotros como hijos de Dios tenemos que ser muy claros. Ya hemos visto muchos espejos y no podemos permitir en medio de este tiempo empezar a seguir cometiendo los mismos errores. Todo esto, lo que está sucediendo ahorita, es un tiempo donde Dios nos pone nuevamente a comenzar a cero. Esto es una oportunidad de Dios. Todo esto que está aconteciendo es un tiempo de reflexión, un tiempo para saber discernir las intenciones que hay en nuestro corazón y qué es lo que nos está moviendo para que nosotros podamos ejercer lo que Dios nos ha dado con una linda actitud, porque de eso se trata. Mira, hermano, Daniel se encontraba en Babilonia. Daniel tuvo que vivir dos exilios que fueron impresionantes. El exilio primeramente de Babilonia con el rey Nabucodonosor, y luego después tuvo que vivir también el reinado del rey Darío,
y a través de eso era el rey de Persia. Dos imperios diferentes de los cuales él tuvo que vivir, pero nunca se le ve a Daniel, nunca se ve a Daniel viviendo bajo esa cultura, viviendo bajo esa tendencia. Y el problema que vemos hoy claramente en la iglesia es el hecho de que el mundo ha entrado a la iglesia. El mundo ha llegado a la iglesia de una u otra manera. Entonces, estos puntos, hermanos, son muy importantes. La palabra de Dios claramente nos lo dice. Es más cortante que toda espada de dos filos. Quiere decir que la palabra de Dios tiene que moldear, tiene que forjar hasta lo más adentro de nuestro corazón para que podamos vivir según la ley de Dios. Les hablé esto, después hablamos del pecado, después hablamos de espiar la iniquidad, que en el Antiguo Testamento era a través de sacrificar animales, y a través de la sangre de ese animal era la que se derramaba. Y espiritualmente, teniendo una vista espiritual, lo que acontecía para el Señor era que al momento de derramar la sangre, esta sangre cubría el pecado, porque era un animal inocente, era un animal que no tenía pecado. Todo aquel animal que se sacrificaba específicamente tenía que tener rasgos, características, para poder después cumplir con la expiación de pecado, que literalmente quiere decir cubrir, guardar, proteger, limpiar de toda culpa. Bueno, estos son puntos que vimos el día de ayer. Ahora, vamos a ir al versículo 25. Dice la palabra de Dios en el versículo 25 del capítulo 9. Sabe pues y entiende que desde la salida del orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrán 7 semanas y 62 semanas. ¿Cuánto nos hace eso? Sencillamente, 7 semanas más 62 son 69 semanas, ¿verdad? Se volvería a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Bueno, todos sabemos, a través de la palabra de Dios, en el versículo 24 se determinan 70 semanas, que son 490 años, que se dividen en el pueblo y en la ciudad. En Daniel 9:25 se nos desglosa la visión del versículo 24, que está hablando de 490 años. Pero vamos a utilizar este término para el reloj profético, está compuesto por 70 unidades de 7 años, cada uno dando un total en realidad de ¿cuánto? De 490 años. Dentro de estos 490 años encontramos divisiones específicas de tiempo que hacen referencia a determinados eventos que se nos permite establecer o determinar el tiempo en el cual el ángel le habla a Daniel. Pero lo que el ángel le explica, le dice, saber pues y entender. Es la primera cosa que le dice. Versículo 25, sabe pues y entiende. Sabe pues y entiende. Pero, ¿qué es lo que debe entender Daniel? ¿Qué es lo que debe entender usted y yo? ¿Qué es lo que tenemos que entender? Dice la palabra de Dios que lo que tenemos que entender, ¿qué es el tiempo, el momento y cómo se establece la visión que le da el ángel a Daniel? Entonces, es importante. Lo primero que todo, le dice, lo primero que todo es que hay un punto de partida en esos tiempos establecidos. ¿Cuál es? 490 años. Pero ¿dónde empiezan esos primeros 90 años? Dice la palabra que la primera oración de Daniel era para que Jerusalén fuera restaurada. Esa fue la oración de Daniel primeramente. Entonces, hay que reconocer que Jerusalén y el tiempo fueron destruidos, ¿verdad? Ya lo hablamos, por el imperio de Babilonia en el año 586 a.C. y que fueron
y que Jerusalén se quedó desprotegida, sin murallas, y se convirtió en una simple sombra de lo que había sido. ¿De acuerdo? Después de que el pueblo de Israel encuentra la tierra prometida, después de que ellos conquistan Canaán, después de que literalmente acaban con los pueblos que estaban invadiendo la tierra de Canaán, ellos empiezan progresivamente a través de Josué a conquistar la tierra, ¿verdad? Eso usted lo sabe, en el libro de Josué lo encuentra, donde ellos empiezan a tener victorias a través de Dios para conquistar la tierra, se posesionan de la tierra. ¡Wow! ¿Por qué? Porque era la palabra que Dios les había dado, claro que sí. Pero a través de la prevaricación, que ellos sabían lo que tenían que hacer y no lo hacían, a sabiendas de que empezaron a matar a sus propios hijos para entregarlos a otros ídolos, todas estas cosas surge que el Señor permita la destrucción y nuevamente ellos queden sin tierra. Nuevamente queden sin país, nuevamente queden en el anonimato, nuevamente después de que habían sido bendecidos por Dios, donde habían adquirido una tierra donde fluía leche y miel, llegan ahí, la obtienen y la pierden por el pecado que había subido delante del Señor. Entonces, la primera oración que hace Daniel al Señor es: Señor, restaura la ciudad, restaura la ciudad. Entonces, dice la palabra de Dios que la oración de Daniel era para que restaurara la ciudad y el templo de acuerdo con las palabras de Jeremías. Ahora, el ángel vino a contestar esa oración que hacía referencia a su pueblo y a Jerusalén. Primero le dijo a Daniel que en un periodo de 490 años se establecería sobre su pueblo y sobre su santa ciudad, ¿verdad? En Daniel 9, capítulo 9, versículo 24. Y entonces le dijo: ¿cuándo empezaría este periodo y cómo podemos leerlo? Como dice la palabra de Dios en el versículo 25, dice, del versículo 25, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. A partir de ese momento empieza a suceder algo importante. Y usted dirá, pero ¿dónde vemos eso? Bueno, la orden de reconstrucción de Jerusalén fue determinada el punto de partida del reloj profético de Dios. Más adelante del versículo, el ángel Gabriel le da más detalles sobre la orden de restaurar la ciudad de Jerusalén. La orden está caracterizada según, ¿qué? Tres cosas: la plaza, el muro y en medio de tiempos angustiosos, en medio de momentos difíciles. ¿Dónde vamos a encontrar esto? Ya les voy a dar unos versículos bíblicos importantes. Estas tres cosas son importantes. ¿Por qué? Para entender la reconstrucción del templo. ¿De acuerdo? Entonces, esto es muy básico. En Esdras capítulo 1, del versículo 1 al 11, ¿qué dice? Vamos a leerlo, ¿verdad? Usted tiene que entender que estos eran tiempos contemporáneos. Lo que había sucedido, permítame un momento, lo que había sucedido en aquel entonces con Daniel fue en un tiempo contemporáneo, fueron tiempos muy cerca de lo que aconteció en el libro de Nehemías y en el libro de Esdras. Amén. Ya lo tengo, permítame un momento, aquí está. Esdras capítulo 1, versículo del 1 al 11. ¿Qué pasa? Dice: en el primer año de Ciro, rey de Persa, para que se cumpliesen las palabras de Jehová por boca de Jeremías. Se da cuenta, mire este dato interesante. ¿Dónde encontramos el libro de Esdras? Lo encontramos mucho más adelante que el libro de Jeremías. Pero sin embargo, Jeremías ya había hablado. Eso era lo que le hablábamos la otra vez. La Biblia no tiene un orden cronológico en el cual usted y yo podamos pensar que está en orden. Por eso pensamos que como el libro de Daniel y Jeremías, Nehemías se encuentran más hacia adelante, podemos pensar que sucedió primero o aconteció después
de que se escribiera el libro de Esdras, no. Esto sucedió en un tiempo contemporáneo, ¿de acuerdo? Prácticamente en años de divisiones muy cortas, muy lapsos de tiempo muy cortos. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está ¿dónde? En Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todos los que hayan quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes, ganado, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Versículo 5 dice: entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá, de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y a todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata, oro, con bienes, ganado, con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. El rey de Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitridates, tesorero, el cual le dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá, y este es la cuenta de ellos: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata, otros 1000 utensilios. Todos los utensilios de oro, de plata, eran 5400. Todos los hizo llevar Sesbazar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Ahora, recuerda, aquí ya no estamos hablando de Babilonia, el cual había llevado cautivo a Daniel. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de Ciro, rey de Persia. Ahora, usted puede entender aquí que estas palabras Daniel las dijo mientras estaba aún, ¿dónde? En Babilonia. Mientras aún hacía parte escribió, cuando él escribió, estaba aún en Babilonia. Y estas palabras suceden después. Esto acontece después. Quiere decir que lo que estaba profetizando, viendo Daniel, en el momento recibe la visión, pero eso está aconteciendo después. ¿Se da cuenta? Cómo progresivamente empieza la palabra de Dios a tomar forma, y es como lo que estamos viviendo el día de hoy. Las profecías de Dios empiezan a desarrollarse, empiezan porque Dios ya tiene todo, hermanos, establecido. El fin del mundo ya está establecido. Lo que va a pasar después del fin de esta tierra, en los cielos, en la eternidad, ya está establecido por el Señor. Y todo eso, hermano, lo encontramos en la palabra de Dios. Amén. Mire qué importante e interesante saber que este acontecimiento sucede tiempos antes de que Daniel saliera de Babilonia, y después pasa otro suceso. En el libro de Esdras, capítulo 7, versículo 11 al 26. Mire lo que acontece. Estamos en Esdras, ¿ah? Pues capítulo 7, versículo 11 al 26. Hay otro acontecimiento importante. ¿Cuál es? Artajerjes, rey de Persia, le da al sacerdote Esdras una carta permitiendo y estimulando la adoración en el templo y los sacrificios en el monte Moriah. ¿Quién recuerda qué hay en el monte Moriah? ¿Quién recuerda qué ciudad está en el monte Moriah? ¿Recuerda lo que hemos estado aprendiendo? ¿Qué hay en el monte Moriah? Ese monte Moriah importante. Ya lo hemos dicho que es importantísimo la ciudad que se encuentra allí, en el monte Moriah. ¿Cuál es?
Jerusalén. Jerusalén. Entonces dice, pero le dice, le da la oportunidad al rey Artajerjes en el capítulo 7 de 11 al 22, le da permiso para que puedan empezar a adorar en el templo y que hagan sacrificios en el monte, pero no le da la oportunidad de que pueda reconstruir la ciudad ni los muros. ¿Por qué? Porque esto va a suceder más adelante. Recuerden, todo esto fue profetizado por Daniel. Daniel ya no está, pero la profecía sigue. Sigue la profecía. Esto sucede después de que Daniel ya no está. Ahora, la oración de Daniel, vamos a leer Esdras capítulo 7, versículos del 11 al 26. Esdras capítulo 7, versículo 11 al 26. Dice, esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba, versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Artajerjes, rey de reyes, y Esdras, sacerdote y escriba, erudito en la ley de Dios del cielo, paz. Es la carta que está dirigida a Esdras y la escribe el rey Artajerjes. Dice, por mí es dada orden que todo aquel en mi reino del pueblo de Israel y de sus sacerdotes levitas que quieran ir contigo a Jerusalén, vaya. Porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Judá y a Jerusalén, conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano, y a llevar plata y oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén, y toda la plata y el oro que halles en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes que voluntariamente ofrecieron para la casa de su Dios, la cual está, ¿en dónde? En Jerusalén. Comprarán pues diligentemente con este dinero becerros, carneros, corderos, con sus ofrendas y sus libaciones, y los ofrecerán sobre el altar en la casa de vuestro Dios, la cual está, ¿dónde? En Jerusalén. Y lo que a ti y a tus hermanos os parezca hacer de la otra plata y oro, haced conforme a la voluntad de vuestro Dios. Los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios, los restituirás delante de Dios en Jerusalén, y todo lo que se requiere para la casa de tu Dios que te sea necesario dar, lo darás de la casa de los tesoros del rey. Y por mí, Artajerjes, rey, es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley de Dios del cielo, se le conceda prontamente. Haz 100 talentos de plata, 100 coros de trigo, 100 batos de vino y 100 batos de aceite y sal sin medida. Todo lo que es mandado por el Dios del cielo se ha hecho prontamente para la casa del Dios del cielo. Pues, ¿por qué habría de ser su ira contra el rey, contra el reinado del rey y de sus hijos? Y a vosotros os hacemos saber que a los sacerdotes y levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo y ministros de la casa de Dios, ninguno podrá imponerles tributo, contribución ni renta. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce les enseñarás. Y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey sea juzgado prontamente, sea muerto o destierrado o pena de multa o prisión. ¡Wow! Impresionante. Tremendo, ¿verdad? Cómo el rey, un rey pagano, que el rey Artajerjes era el rey de Persia, el rey de Ciro, también es impresionante cómo estos reyes, siendo paganos, tenían más temor de la casa de Dios que el mismo pueblo de Israel y los mismos reyes que estuvieron gobernando Israel. Es impresionante, son datos históricos, hermanos, que siempre han estado en la Biblia, que siempre han estado allí para enseñarnos, pero aquí podemos ver algo muy, muy importante. Se da la orden
a Daniel, tiene la revelación, tiene la visión y todo empieza a acontecer como se le había dicho a Daniel. Recuerde, no se le dice cómo se va a hacer, no se le dice de qué manera se va a hacer. Y es de esta forma que el Señor en estos tiempos nos ha dicho, tenemos muchas profecías bíblicas que están a punto de cumplirse. Dios no nos ha dicho cómo se van a desarrollar estas profecías. Hay muchas cosas a las cuales no tenemos la revelación. Sabemos que el anticristo va a llegar, pero no sabemos cómo va a llegar, cómo se va a desarrollar esa etapa del anticristo. Sabemos que la tribulación va a llegar. La palabra de Dios nos muestra claramente que la gran tribulación va a ser de una forma impresionante, donde las personas tendrán que morir por la causa de Cristo. Hay muchas pautas que nos da la palabra, pero hay otras que no sabemos el desarrollo, cómo va a ser. En el Antiguo Testamento siempre hubieron profecías del Señor Jesucristo, pero ¿por qué el pueblo judío hebreo del día de hoy no reconoce a Jesús como el Mesías? ¿Por qué? Porque el Señor, ellos interpretaron muy mal las profecías también, y por otra parte, ellos no entendieron las profecías bíblicas. ¿Por qué? Porque se decía que un Mesías iba a venir, se decía de linajes, se decía de muchas profecías que hablan en cuanto a Jesús, pero no decía cómo iba a llegar, no decía de qué manera se iba a desarrollar la vida del Mesías. ¿Se dan cuenta? Entonces, la gente no entendió, y ese es el problema que está aconteciendo actualmente con la iglesia cristiana el día del Señor, en el día de hoy. La iglesia cristiana no está entendiendo, no está comprendiendo cómo se está desarrollando estos tiempos que nos habla el libro de Mateo, capítulo 24, en el libro de Lucas, en el libro de Juan, nos habla claramente cómo se va a ir paso a paso desarrollando. Nos habla de pestes. Hay muchas pestes actualmente, hay muchas pestes. Hay muchos, ¿cómo decir? Rumores de guerra también. No dice tal país, no. Habla de rumores de guerra. Hay muchos rumores de guerra actualmente. Y desde hace unos tiempo atrás, no desde ahora actualmente. Entonces, es importante, hermanos, entender los tiempos que estamos viviendo actualmente para poder tener una respuesta a las personas que en estos tiempos, hermanos, necesitan tanto de Dios. Si usted y yo somos entendidos en los tiempos en los cuales estamos viviendo, ciertamente vamos a poder dar un mensaje de salvación a las personas, a pesar de que las cosas no vayan bien. Es impresionante cómo mucha gente está hablando, predicando nuevamente que el dinero, que vamos a ser súper bendecidos con dinero, que vamos a tener prosperidad, que esto solamente es un tiempo, que Dios va a desatar riquezas. Dios mío santo, Dios no quiere que estemos aferrados a esas cosas. Dios no quiere que nos aferremos más a la tierra de lo que ya estamos aferrados. Le decía, hermano, no es normal que para un cristiano tenga miedo a la muerte. No es normal que un cristiano tenga miedo de morir. Todos vamos a morir. Debemos tener miedo de no estar a cuentas con Dios. Eso sí tiene que darnos miedo. Eso sí tiene que hacernos sentir mal dentro de nosotros para estar a cuentas con Dios. Pero un cristiano que tenga miedo a morir, hermanos, entonces no hemos aprendido nada durante todos estos años que hemos ido a recibir palabra de Dios a la iglesia. Así que tengamos en cuenta qué tiempos estamos viviendo para que nosotros podamos tener una respuesta clara de lo que tenemos que hablar. Ciertamente Daniel discernió la profecía de Jeremías, pero aquí vemos el cumplimiento del principio. Se da a través del rey de Ciro, a través del rey de Persia, y después de su hijo Artajerjes, se da la orden de establecer nuevamente adoración. ¿En dónde? En Jerusalén. Se da nuevamente tiempo para que ellos puedan traer sacrificios, pero no menciona que podían restaurar ni los muros, ni restaurar tampoco la ciudad. Solamente menciona que podían regresar a adorar. Recuerde, en ese momento ya no existía el templo. El templo había sido devastado, destruido. No quedó nada, no quedó totalmente nada allí donde estaba el templo en el monte Moriah.
que es la misma ciudad de Jerusalén. Entonces, imagina, estaban rindiendo sacrificios en un lugar donde había sido devastado. Yo no sé usted, pero esto tipifica mucho sufrimiento, mucho dolor. Esto es porque el hombre siempre tiene una conciencia dura y no quiere entender las cosas de Dios. Todo eso nunca tuvo que acontecer si no fue por motivo de desobediencia. Amén. Entonces, claramente, aquí la palabra del Señor nos enseña que se permite establecer nuevamente el sacrificio. Ahora, la oración de Daniel tuvo lugar en el primer año de Darío. ¿Ok? En el primer año de Darío, el rey Darío. Amén. Hijo de Jerjes, sobre 539 o 540 años antes de Cristo. Jerusalén estaba en ruinas, no tenía muros, el templo no existía, solo era una sombra de lo que había sido la conquista del pueblo. Ahora, el reloj empieza con la orden de comenzar la construcción de Jerusalén, más concreto del muro y de la plaza. 93 años después de su oración, escuchen, 93 años después de que Daniel ora, de su oración, en el libro de Nehemías encontramos lo dicho por Daniel. Esto lo encontramos sabiendo que usted conoce la historia también. Nehemías, ¿quién era? Nehemías era el copero del rey Artajerjes, rey de Persia. Ahora bien, los cálculos más cercanos es 94 años después de que Daniel hubiera orado por la restauración de la ciudad, de su pueblo. Él también compartía esta preocupación por el estado de Jerusalén. 90 años más tarde, después de que recibe la revelación Daniel, empieza a surgir la reconstrucción del templo a través de ¿quién? De un hombre muy impresionante como lo es Nehemías, que no tenía ninguna necesidad tampoco de hacer todo lo que tenía que hacer. Le puedo decir que Nehemías es impresionante. ¿Por qué? Porque eso nació en su corazón. La necesidad, el ver el desolamiento, el ver el dolor, el ver la tristeza de lo que fue un día la promesa de Dios y hoy se encontraba vacío. Hermanos, esto es algo que acontece mucho en la iglesia. Discúlpeme, siempre tengo que hacer aliación, siempre tengo que traer concordancia a lo que sucede en la iglesia, a lo que sucede en nuestras vidas. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios, hermanos, nos da promesas y nosotros hemos recibido muchas promesas de parte de Dios. Muchas promesas de parte de Dios. Y pensamos que Dios nos quitó la promesa. Pensamos que Dios nos quitó la bendición. Pensamos que Dios nos quita la salvación. Dios no quita nada que Él da. Dios lo que da, lo da. Pero sí lo perdemos. Es muy diferente a que Dios te dé un regalo y después te lo quite. Dios te da un regalo, Dios te da una promesa, Dios te da la bendición. Pero si tú y yo no cuidamos de esa bendición, si tú y yo no cuidamos de esa promesa, ciertamente somos nosotros los causantes de perderla. Dios no quita la salvación, Dios da la salvación, pero ciertamente yo puedo perder mi salvación por mí mismo, porque ciertamente la palabra de Dios nos habla claramente, hermanos, que ningún pecado entrará al reino de los cielos. Ninguna persona que estando aquí en la tierra, viviendo un tiempo buscando de Dios y con otro tiempo en el pecado, la misma palabra lo dice, ¿no? En el libro de Apocalipsis, capítulo 3, cuando se habla de las iglesias, todo aquel que sea tibio, todo aquel que esté entre frío y caliente, todo aquel que esté con un pie afuera, con un pie adentro, todas estas personas ciertamente no entrarán al reino de los cielos. Dice la palabra es que el Señor los vomitará de su boca. Es fuerte. Es la advertencia que Dios nos da.
Y sin embargo, Dios bendice, Dios guarda. No, nunca, nunca. Es imposible que una persona que viva en pecado y que no arregle su vida delante de Dios pueda aprovechar o pueda ser partícipe de las bendiciones y de las promesas de Dios. Esto es imposible. Dios no se va a contrariar. Dios no se contraría en lo que Él dice. Dios lo que dice lo cumple. Pero ciertamente tú y yo tenemos que tomar en cuenta esto. Tenemos que entender, hermanos, que así como era triste para Nehemías, para Esdras, para Daniel, ver que un día tuvieron la tierra prometida, ver que un día tuvieron la promesa de Dios y de un día para otro por su desobediencia se encuentran pagando consecuencias graves para no solamente ellos, sino para toda su familia y su generación. Entonces, 90 años más tarde, Nehemías empieza a través del favor del rey Artajerjes, empieza nuevamente a poder reconstruir no solamente el templo, sino los muros de Jerusalén. Esto es impresionante, cómo él puede empezar a construir, los muros de Jerusalén. Todo lo que había sido devastado entre los muros, Nehemías empieza nuevamente a levantar los muros de Jerusalén. Y este es un tiempo de levantar muros. Este es un tiempo nuevamente de construir muros. ¿Qué muros? Muros de protección para nuestra familia, para la iglesia, para los hermanos, para todos aquellos. Ayer hablaba con una hermana también y para todas aquellas personas que en su tiempo conocieron de Dios y hoy día se encuentran apartados del Señor. Este es tiempo de llamar a aquellas personas. Yo sé que hay un sentir en este momento del Espíritu Santo de Dios. Por eso le he dicho y le seguiré diciendo, si hay una persona a la cual usted le pueda, alguien que se alejó, alguien que se alejó del camino de Dios, que usted pueda llamarlo, que usted pueda tomar contacto con esa persona, que usted mismo pueda predicarle, que usted mismo de su fe pueda hablarle, que usted de su fe, usted pueda decirle que aún hay esperanza, que Dios lo sigue amando, que Dios lo sigue esperando con los brazos abiertos. Hermano, hágalo. Amén. Así que entramos nuevamente a través de la palabra de Dios. Vemos cómo Nehemías nuevamente empieza a reconstruir el templo no, los muros de Jerusalén. Esto es algo impresionante. Me dirá usted, pastor, ¿dónde encontramos esto? Pues ahí mismo, un capítulo después, un libro después de donde nos encontrábamos en Esdras, en Nehemías, capítulo 2, versículo 1, 5 y 8. Amén. Si usted lo tiene, ya estamos terminando. Nos quedan 10 minutitos para poder culminar este momento. Dice así la palabra de Dios. Nehemías capítulo 2, versículo 1 al 8. Sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estaba yo, Sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando yo, él vino delante de él, tomando el vino y lo sirvió al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto, sino que quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y dije al rey, para siempre vive el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides entonces? ¿Qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina, estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás?
y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Además dije al rey, si le place al rey que me den cartas para que los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y cartas para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio, de la casa, y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes de ejército y gente de a caballo, pero oyendo Sanballat amonita y Tobías el siervo amonita les disgustó en extremo que viniesen algunos para procurar el bien de los hijos de Israel. Amén. Vemos interesantemente cómo después de 90 años Nehemías, después de 90 años de la oración de Daniel, Nehemías empieza la obra de la reconstrucción de los muros de Israel. Se cumplen las dos profecías principales que estaba hablando, se cumple una profecía principal, perdón, que estaba hablando, que profetizó Daniel 90 años antes. Impresionante. Entonces, mire cómo funciona. El mes de Nisan se encuentra situado en nuestro calendario, entre el mes de marzo y abril. Ese es el tiempo más o menos que habla según el calendario judío y el calendario romano en el cual nosotros vivimos. Dice, la orden se dio en marzo más o menos 444 años antes de Cristo. El reino de Artajerjes empezó en el año 464 antes de Cristo. Por lo tanto, este era un 20º año de reinado. El mes de Nisan es el primer año en el calendario judío y equivale a marzo o abril. Dato interesante, ¿verdad? Ustedes saben, ciertamente usted lo sabe, los judíos no celebran fin de año o nuevo año como nosotros, los que vivimos según el calendario romano, ¿verdad? Ciertamente usted sabe que ellos se rigen bajo otro calendario y bajo otro tiempo. Así que es importante tomar en cuenta este pequeño detalle. Mes de Nisan, ellos, no tengo el calendario ahorita aquí, el anciano lo tiene ciertamente y tiene una linda información sobre eso. Cada mes. Pero aquí requerentemente habla del mes de Nisan y es el mes entre el mes de marzo y abril. Es más o menos concuerda en esos tiempos. ¿De acuerdo? Entonces es importante. El mes de Nisan es el primer año en el calendario judío. Tenga en cuenta eso. Nisan es el primer año en el calendario judío y equivale a marzo o abril. Entonces el reloj de Dios empieza con la orden ¿de quién? Del rey de Persia. Ver la línea del tiempo de Daniel. Amén. El tiempo da un principio y da un fin. ¿Cuál es? Es la reconstrucción, primeramente, de la ciudad, del templo, y termina ¿hasta qué tiempo? Hasta el tiempo que el príncipe Mesías llegara a la tierra. Dice, con el punto de partida establecido en la salida de la orden, la próxima división en el tiempo es hasta el Mesías. ¿De acuerdo? Hasta que nuestro Señor Jesucristo venga. Ahí va a conformar 69 semanas. Entonces, el ángel informa a Daniel del tiempo establecido y el reloj todo empieza a correr desde la orden y continúa hasta el Mesías príncipe. Ahora, no sé si usted sabe qué significa Mesías. Ciertamente usted lo tiene que saber, usted sabrá, esto solamente es un pequeño recordatorio. Mesías, según la palabra de Dios, significa ungido, escogido, y hace referencia a reyes, a sacerdotes y profetas. Pero en última instancia la palabra hacía referencia a la venida de un rey eterno que reinaría sobre el trono de David. Usted recuerda lo que leímos en 2 de Samuel capítulo 7, versículo 13, Isaías capítulo 9, versículo 7,
Daniel capítulo 7, versículo 14, Jeremías capítulo 23 al versículo 5. Y es allí donde se le habla claramente, que le dice, el ángel identifica claramente al Mesías, príncipe. Eso es lo que dice literalmente en el libro de Daniel, hasta la venida del Mesías, príncipe. Está hablando específicamente de nuestro amado Señor Jesucristo. No sé si a usted le da alegría a esto, pero a mí me llena el corazón. Me llena el corazón saber de que el Señor Jesucristo, cuando pisó la tierra, no fue solamente algo que sucedió, vamos a decirlo, de una forma inesperada, o que sucedió tal vez por casualidad, o que fue algo que sencillamente se hizo por hacer. No, ya estaba establecido. Desde 500 años anteriores ya estaba establecido. Desde 1000 años anteriormente ya estaba establecido. La palabra durante todo el Antiguo Testamento, hermanos, hace énfasis de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que vamos a dejarlo hasta aquí el día de hoy, porque sé que ya son las 6, son 6 de la tarde. Y el día de mañana, con la ayuda de Dios, día viernes, no, mañana no, retomaremos el día lunes, perdón, porque mañana viernes vamos a estar, el día sábado vamos a retomar, día sábado retomamos el estudio a las 5 de la tarde. Mañana viernes estaremos intercediendo a partir de las 10 de la noche para todos mis hermanos que se quieran agregar. De 10 a 12 de la noche estaremos orando, estaremos clamando, estaremos pidiéndole a Dios por que nos siga guiando, porque ciertamente la palabra de Dios es lámpara a nuestras vidas. Ella ya nos está dando la guía que necesitamos. Así que mañana, viernes, no olvide, por favor, igual lo voy a estar recordando por el WhatsApp de la iglesia. Mañana viernes de 10, recuerde bien, de 10 de la noche a medianoche estaremos transmitiendo, pero para orar. Intercesión, prepárese por favor, separe ese tiempo el día de mañana en casa de 10 a 12, vamos a estar orando, clamando al Señor y pidiéndole a Dios que en este momento sea el que nos guíe. Amén. Un fuerte abrazo para todos, Dios les bendiga, les amamos en el amor del Señor y es tiempo de buscar a Dios. Estamos viviendo tiempos proféticos. Lo que aconteció en el Antiguo Testamento es importante retener y es muy crucial para lo que sucede en este tiempo. Quiero decirles que Dios les bendiga, les amamos en el amor del Señor, sean todos muy, muy bendecidos y vamos a hacer una oración para terminar. Padre de la gloria, Señor, te doy gracias por este momento de aprender tu palabra, este momento donde tú nos estás instruyendo, donde tú traes a nuestra vida un conocimiento, Padre Celestial, importante, del cual nosotros como hijos de Dios, Señor amado Dios, como tus hijos, Padre Celestial, debemos entender, debemos comprender, debemos ser sabios y entendidos, debemos prepararnos. No podemos, Señor, vivir en la ignorancia, no podemos vivir, Señor, sin saber, Padre, qué es lo que tú vas a hacer, qué es el siguiente paso, Padre, sabiendo que tu palabra nos enseña que ya todo está cumplido, que ya todo está determinado, que tú has determinado, Señor, el fin de los tiempos de la tierra, que tú también has determinado la eternidad de tus hijos junto a ti en tu reino, Padre Celestial. Por eso en esta tarde, Señor, te pedimos, Padre Celestial, que tú conduzcas nuestros pasos. Espíritu Santo, danos sabiduría, danos entendimiento y, Padre, danos sed de tu presencia para poder, Padre Celestial, entender, comprender y vivir según tu plan. Vivir según el plan de tu palabra y no según nuestros propios intereses y según nuestros propios anhelos y deseos. Padre Celestial, es cierto que tu palabra nos enseña de qué le sirve al hombre ganar el mundo y sus riquezas si su alma se pierde. De qué nos sirve en esta vida tener tantas cosas, tantos lujos, tantas cosas, Padre, que nos alejarán de ti por una eternidad. Señor Rey de la Gloria, toma nuestras vidas, toma nuestros corazones y te doy gracias por este momento en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén y amén. Hermanos amados, Dios los bendiga. Un fuerte abrazo para todos. Estaremos compartiendo, no se olviden, mañana 10 a 12. Domingo, por favor, conéctese.
Ciertamente el Señor ha puesto una palabra en el corazón para que el día domingo podamos compartir. De 2 de la tarde en adelante estaremos compartiendo la palabra del Señor para poder seguir creciendo y nos estamos preparando. Es verdad que el tiempo, han extendido el tiempo de estar en cuarentena, es cierto, pero todo este tiempo, hermanos, es precioso para aprender nuevamente de la palabra y seguir creciendo en el Señor. Les amo en el amor de Dios. Dios los bendiga a todos. Sean muy bendecidos. Gracias por estar aquí conmigo. Un saludo a mis queridos hermanos que se encuentran aquí, a mi hermana Loli, mi hermana Gladys, mi hermana Zuli, hermana Zoraida, Camilo, allí mi tía Elizabeth en Colombia. Un fuerte abrazo para todos, que no se me olvide nadie más. Así que un fuerte, fuerte abrazo. Dios los bendiga y con la ayuda de Dios nos estamos viendo mañana. Prepárese, mujer y hombre de Dios, a orar e interceder en medio de este tiempo. Dios los bendiga y bendiciones. Hasta mañana. Amén.